Dios les bendice, bienvenidos a esta nueva exploración profunda de enseñanzas bíblicas. Hoy nos vamos a enfocar en el trabajo de John Piper, específicamente lo que presenta en Desiring God. Iniciamos una serie especial, sí, siguiendo su exposición sobre la grandeza de Dios en las doctrinas de la gracia. Vamos a arrancar con la primera sesión, donde Piper sienta las bases y, introduce este famoso acrónimo, TULIP. Queremos aclarar que esto es solo la primera parte. Iremos actualizando la serie conforme Piper publique las siguientes enseñanzas sobre este tema tan profundo. Nuestro análisis, como siempre, lo hacemos desde nuestra perspectiva cristiana. La idea es crecer juntos en fe y conocimiento. Así es. Hoy vamos a sumergirnos, en la transcripción de esa primera enseñanza, buscando extraer las ideas centrales. El objetivo es entender mejor los atributos fundamentales de nuestro Dios y cómo se conectan con esas doctrinas conocidas como de la gracia. Y estas doctrinas de la gracia, para que quede claro, son un conjunto de enseñanzas muy importantes en la teología reformada que destacan el papel soberano, central, de Dios en nuestra salvación. De principio a fin, queremos entender no solo qué dice Piper, sino por qué estas verdades son tan vitales para la vida cristiana práctica, ¿no? Exacto. Y es interesante que Piper mismo empieza queriendo preparar la mente para lo que él llama verdades gloriosas. Cita al apóstol Pablo en Corintios, cuando habla de una sabiduría de Dios, una sabiduría oculta que él predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Una gloria que, como dice Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni siquiera ha entrado en el corazón del ser humano. Son cosas impresionantes que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y Piper subraya una distinción clave que hace Pablo allí mismo. La persona natural, la que no tiene el Espíritu de Dios, simplemente no puede comprender estas realidades espirituales. Le parecen una locura. Por eso, esta enseñanza va dirigida a creyentes, a aquellos en quienes el Espíritu Santo ya está obrando, ¿sabes? Para transformar la mente y hacer que estas verdades tan asombrosas sean no solo aceptables, sino preciosas. Piper reconoce que a menudo vivimos muy enfocados en lo cotidiano, lo de todos los días, y necesitamos, como él dice, preparar nuestra mente, abrir nuestro entendimiento para captar lo extraordinario, lo divino. Bueno, entrémosle entonces a este primer gran tema que Piper plantea. Él empieza por el fundamento de todo, la simple pero abrumadora existencia de Dios. Nos lleva a ese momento clave, allá en la zarza ardiente, cuando Moisés le pregunta a Dios por su nombre. Es un momento fundacional, sí, para entender quién es Dios. Y la respuesta divina es doble, fíjate. Primero, yo soy el que soy. Y luego, la instrucción a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a ustedes. Piper recalca que este nombre, yo soy, Yahweh en hebreo, que aparece miles de veces, más de 6,800 en el Antiguo Testamento, no es solo un título. Es una declaración de realidad absoluta. Dios simplemente es. No depende de nada ni de nadie para existir. ¡Wow! Detenerse a pensar en eso es vertiginoso de verdad. Dios no tuvo un comienzo, no fue causado, no tendrá fin. Como dice Piper, ante esa pregunta casi infantil de ¿y quién hizo a Dios?, la respuesta bíblica es nadie. Él es la realidad última y absoluta. Todo lo demás, todo, viene después y depende completamente de Él. Y captar esto es el primer paso, indispensable. Piper insiste mucho en esto. Dios es la realidad primaria. Todo lo demás, el universo entero, la vida, nosotros, somos secundarios, somos derivativos. Si no sentimos un profundo asombro, una maravilla ante el hecho mismo de que Dios existe de esta manera autoexistente, absoluto, entonces las doctrinas de la gracia, que hablan de su actuar soberano, pierden su anclaje. Pueden parecer arbitrarias, ¿entiendes? Sí. O hasta injustas si no partimos de quién es Él en su ser mismo. Entendido. Dios simplemente es. Pero, ¿cómo pasamos de esa verdad tan fundamental a todo lo demás? ¿Cómo conecta Piper esa existencia absoluta con la grandeza que vemos, por ejemplo, en la creación o leemos en la Biblia? Exactamente. Es que Piper argumenta que si no captamos primero esa realidad absoluta del yo soy, entonces la magnitud de su obra,
su grandeza, carece del contexto adecuado. No se entiende igual. Una vez establecida su existencia como la base, ahí sí nos confronta con su inmensidad. Usa ejemplos bíblicos que son impactantes. El Salmo 33 dice que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El aliento, no un esfuerzo tremendo, laborioso, sino el aliento de su boca. Esto es increíble. Y cita también el Salmo 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Piper enfatiza eso de obra de tus dedos, como si fuera algo casi casual, fácil para él. Y para darnos una idea de la escala, menciona esa estimación. 200.000 billones de estrellas en el universo, una cifra que ni podemos imaginar, y que Dios llama a cada una por su nombre. Exacto, por nombre, no por un número de catálogo o algo así. Eso sugiere un conocimiento íntimo, un dominio absoluto sobre cada detalle de su creación, por vasta que sea. Piper usa también la comparación astronómica. Dentro del Sol cabrían como 1.3 millones de planetas Tierra. ¡Millones! Nuestra estrella es enorme para nosotros, pero es solo una más entre miles de millones. Y nuestro Dios creó todo eso. Y recuerda el relato de la Torre de Babel, ¿no? Donde Génesis dice que Dios tuvo que descender para ver la ciudad y la torre. Es una forma literaria, claro, pero muestra cuán pequeños son nuestros mayores logros ante su perspectiva divina. Entonces, nuestra comprensión de su grandeza siempre se queda corta, muy corta. Inmensamente corta. Piper se apoya mucho en Job, por ejemplo, Job 26:14. He aquí, estas son solo las partes más remotas de sus caminos, y cuán pequeño es el susurro que hemos oído de él, mas el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Lo que percibimos, lo que entendemos, es apenas un susurro, y culmina esta idea con esa doxología impresionante de Romanos 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo viene de Él, es sostenido por Él y tiene su gloria como fin último. Vale, un Dios así, autoexistente, inmenso, insondable, plantea la pregunta obvia. ¿Cómo podemos siquiera empezar a conocerlo? Si es tan radicalmente distinto a nosotros, ¿no estamos condenados a especular o a proyectar nuestras propias ideas sobre él? Esa es la siguiente cuestión crucial que Piper aborda. Y su respuesta es tajante, basada totalmente en la Escritura. Conocemos a este Dios grande y verdadero, únicamente porque Él ha decidido revelarse. Y lo ha hecho de forma decisiva en su palabra, la Biblia. Intentar conocer a Dios al margen de su propia autorrevelación escrita es, según Piper, básicamente inventar un ídolo, crear una religión a nuestra medida. Cita 1 Samuel 3:21. Y volvió Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó o se reveló a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. La comunión auténtica, el conocimiento verdadero de Dios, viene a través de su palabra. No hay otro camino fiable. Y esa revelación por la palabra tiene su punto culminante, su expresión máxima, en una persona, ¿verdad? La más plena de quién es Dios se encuentra en su Hijo, Jesucristo. Como afirma Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los evangelios nos ofrecen 4 retratos inspirados de Jesús, que son nuestra ventana principal para ver el carácter, el corazón de Dios manifestados de forma humana y perfecta. ¿Entendido? Entonces, tenemos a un Dios que es inmensamente grande y que se nos ha revelado en su palabra y sobre todo en su Hijo. Ahora, Piper introduce otro aspecto que, a menudo genera mucho debate, su soberanía. ¿Cómo la presenta él? Piper enseña, basándose en muchísimas escrituras, que Dios no solo creó el universo, sino que lo sostiene activamente y lo gobierna todo. Y cuando dice todo, es todo, sin excepción.
Desde el movimiento de las galaxias hasta el nivel subatómico, nada escapa a su control providencial. Cita la afirmación de fe de los ancianos de su iglesia, Bethlehem Baptist, que declara que Dios gobierna sobre las naciones, quita reyes y pone reyes, como dice Daniel 2:21. Y es radicalmente consistente con esta idea, ¿no es cierto? O sea, no la limita solo a las cosas grandes o las cosas buenas, por decirlo así. Para nada. Piper afirma que la soberanía de Dios se extiende incluso sobre los espíritus malignos. Vemos en los evangelios cómo los demonios reconocen la autoridad de Jesús y le obedecen. Marcos 1:27, por ejemplo. También sobre las fuerzas de la naturaleza, incluso las destructivas. Menciona explícitamente el terrible tsunami de 2004. Lo ve como un evento bajo el gobierno soberano de Dios, interpretándolo, y esto es fuerte, a la luz de Lucas 13:1-5 como un llamado universal al arrepentimiento. ¿Es duro de oír? Sí, pero Piper insiste en la consistencia bíblica en este punto. Y aborda temas aún más personales y dolorosos, como la enfermedad o la discapacidad. Eso sí que es difícil para mucha gente, aceptar eso. Sí, lo es. Muy difícil. Pero Piper no rehúye lo que él considera que la Biblia enseña claramente. Cita Éxodo 4:11, donde Dios mismo le dice a Moisés: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y comparte la experiencia de un colaborador suyo, John Knight, cuyo hijo nació sin ojos. Una historia muy dura. Knight relata su lucha, claro, pero testifica que fue a aceptar la verdad de Éxodo 4:11, por dolorosa que fuera, lo que finalmente le permitió someter su mente a la sabiduría de Dios y encontrar una paz inexplicable. Incluso sobre lo que percibimos como azar, como casualidad. Me llamó la atención que hasta menciona un juego de mesa. Sí. Es curioso, ¿verdad? Menciona Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y cuenta, con un toque de humor, pero con una seriedad teológica de fondo, que ora antes de sacar letras en el Scrabble, pidiendo a Dios que le dé las letras que sirvan a su propósito, sea para humillarlo a él o a su esposa. Y más seriamente, cita Santiago 4:13-15, que nos enseña a planificar siempre diciendo: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Todo plan, todo futuro, depende de su voluntad soberana. Esta visión de una soberanía tan absoluta, tan total, ¿cómo encaja con la libertad humana? O con la salvación. Supongo que aquí es donde entran ya de lleno las doctrinas de la gracia. Exactamente. Todo esto que hemos hablado sobre la grandeza y el gobierno absoluto de Dios es el fundamento, la base. Piper cita Isaías 46:9-10 como un resumen poderoso. Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esta afirmación tan fuerte sobre la voluntad soberana de Dios nos lleva directo al corazón de las doctrinas resumidas en Tulip. Y antes de analizarlas una por una, Piper da un poquito de contexto histórico. Sí, menciona a Calvino y Herminio, ¿verdad? Brevemente, sí. Explica que calvinismo viene de Juan Calvino, del siglo XVI, y arminianismo de Jacobo Arminio, de finales del XVI y principios del XVII. Arminio cuestionó algunas enseñanzas calvinistas sobre la salvación, y esto llevó al famoso Sínodo de Dort entre 1618 y 1619. Fue una reunión de teólogos muy importante que respondió a 5 puntos de desacuerdo planteados por los seguidores de Arminio. Las respuestas de Dort son básicamente el origen de los 5 puntos del calvinismo. Que se resumen en el acrónimo TULIP, como decíamos. Correcto. TULIP, por sus siglas en inglés. Total Depravity, depravación total, Unconditional Election, elección incondicional, Limited Atonement, expiación limitada, aunque Piper prefiere llamarla redención particular. Irresistible Grace, gracia irresistible, y Perseverance of the Saints, perseverancia de los santos.
Piper advierte, y es importante, que estos títulos no son perfectos, pueden llevar a malentendidos. Por eso dedicará tiempo a explicar qué significan bíblicamente cada uno. Y para que no pensemos que esto es solo teoría abstracta, teología de salón, comparte historias muy fuertes, muy personales, sobre el impacto de estas doctrinas en la vida real. Así es. Cuenta la conocida historia de Joni Eareckson Tada. Quedó tetrapléjica a los 17 años. Una tragedia. Pasó por una oscuridad, una desesperación profundas, comprensiblemente, pero fue a través de amigos calvinistas y el estudio intenso de teólogos como Lorraine Butner y Jonathan Edwards sobre la soberanía de Dios que encontró un ancla. Descubrió, para su propia sorpresa, un gran consuelo en la verdad de que el control de Dios abarcaba incluso su accidente y su discapacidad. Lejos de ser una doctrina fría o cruel, fue su roca. Su editor incluso la describe, dice Piper, como una calvinista de 5 puntos. También la carta de ese miembro de su iglesia. Uf, qué impactante. Perder a su padre y luego a su bebé recién nacida. Sí, una carta muy conmovedora, muy íntima. Este hombre testifica que fue la enseñanza constante sobre la providencia soberana de Dios que había recibido en su iglesia lo que le permitió, en medio de un dolor inimaginable, aferrarse a Job 1:21. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y ver la mano de Dios obrando para su santificación, incluso en esa tragedia tan terrible. Relata un momento cantando Blessed be your name, bendito tu nombre, junto a unos misioneros que también acababan de perder a su bebé. Estas verdades, insiste Piper, no son para debatir con orgullo académico, sino para sostenernos en las pruebas más duras de la vida. Historias que sin duda muestran el peso existencial de estas enseñanzas. Ahora, al entrar ya en Tulip, Piper hace algo interesante. Empieza por la I, por la gracia irresistible. ¿Por qué hace eso? Él explica que es una decisión pastoral, basada en su experiencia de años. Ha notado que empezar por la gracia irresistible a menudo ayuda a la gente a abordar el tema con menos resistencia inicial. A veces, la idea de la elección incondicional o la depravación total puede generar una reacción visceral muy fuerte, de rechazo inmediato. En cambio, al reflexionar sobre la propia conversión, la mayoría de los creyentes, incluso sin usar esta terminología, reconocen intuitivamente que Dios tuvo un papel decisivo, que no fue solo cosa suya. Cuenta una anécdota sobre eso, ¿verdad? Con una joven que le cuestionó. Sí, exacto. Una joven le dijo después de un sermón que no podía aceptar que Dios eligiera quién se salva y quién no. Entonces Piper le preguntó, muy sabiamente, ¿y tú cómo llegaste a la fe? Ella describió una crisis personal a los 12 años, donde tomó la decisión de creer. Entonces, Piper le lanzó la pregunta clave. ¿Crees que esa decisión fue fruto únicamente de tu inteligencia superior, de tu propia sabiduría innata, o fue un regalo de Dios? Ella, tras pensar un momento, admitió que no querría atribuírselo solo a sí misma. Ahí está el punto clave entonces. La humildad ante la propia salvación. Reconocer la mano de Dios. No es porque yo fui más listo o porque yo tomé la decisión correcta en el momento justo. La respuesta es, por la gracia de Dios soy lo que soy. La doctrina de la gracia irresistible busca asegurar eso, que toda la gloria de nuestra salvación vaya única y exclusivamente a Dios. Entiendo. ¿Y cómo define Piper esta gracia irresistible, para ser precisos? Ofrece esta definición, que es bastante cuidadosa. Es el acto soberano de Dios por el cual Él vence toda resistencia y de manera infalible causa que una persona vea la verdad, la belleza y el valor de Cristo como supremamente convincentes. De modo que la persona libre y gozosamente abraza a Cristo como su Salvador y Señor, atesorándolo por encima de todo. Es una definición densa, pero clave. Entiendo la intención, sí, pero la palabra irresistible sigue sonando fuerte. ¿Qué pasa con los versículos que dicen que la gente sí resiste al Espíritu Santo? Como Esteban les dice a los líderes judíos en Hechos 7:51, o que podemos contristar al Espíritu, o apagarlo. Efesios 4:30, 1 Tesalonicenses 5:19. ¿Cómo encaja eso? Piper aborda directamente esa objeción. Es muy importante.
La clave, explica, está en distinguir diferentes operaciones o manifestaciones de la gracia de Dios. Sí, la Biblia enseña claramente que las personas resisten las invitaciones externas del Evangelio y las convicciones generales del Espíritu Santo. Eso pasa todo el tiempo, lo vemos a diario. El término irresistible, en el contexto de esta doctrina específica, no niega esa resistencia externa o general. Se refiere específicamente a la gracia soberana y eficaz de Dios, a su llamado interno y regenerador que Él dirige a sus elegidos. Cuando Dios decide actuar de esta manera particular para salvar a alguien, su gracia vence la resistencia inherente del corazón pecador y cumple infaliblemente su propósito salvador. No anula la voluntad, la renueva, la libera, para que quiera venir a Cristo, como resume Piper de forma muy directa. Si Él te quiere para sí, Él te tendrá. Su amor soberano es finalmente victorioso en atraer a los suyos. Muy bien, hemos cubierto bastante terreno hoy. Empezamos con la base de todo, la autoexistencia de Dios como realidad absoluta, ese impresionante yo soy. Luego exploramos su grandeza inimaginable vista en la creación. Vimos que lo conocemos a través de su palabra y su Hijo, y afirmamos su gobierno soberano sobre absolutamente todas las cosas, desde galaxias hasta tragedias personales, y, bueno, hasta las letras del Scrabble. Y finalmente, introdujimos las doctrinas de la gracia a través de testimonios muy impactantes, y comenzamos a analizar la primera de ellas según el enfoque de Piper, la gracia irresistible. La entendemos no como una coerción externa, sino como la obra interna, poderosa, transformadora del Dios soberano que vence nuestra rebelión natural para atraernos eficazmente a Cristo, haciendo que lo veamos como nuestro tesoro supremo. Es solo el principio de este análisis claro. En nuestra próxima conversación profundizaremos en los argumentos bíblicos específicos que Piper presenta para sustentar esta doctrina de la gracia irresistible. Hay mucho más que desempacar ahí. Definitivamente. Y mientras tanto, quizás una pregunta para reflexionar podría ser esta. Si aceptamos de corazón esta visión de un Dios absolutamente soberano sobre todo, lo bueno, lo malo, lo inexplicable, ¿cómo podría esa convicción transformar radicalmente nuestra manera de enfrentar los desafíos diarios, de recibir las bendiciones, de procesar el sufrimiento y de entender el propósito último de nuestra vida aquí y ahora? Una pregunta profunda para meditar esta semana. Que la grandeza y la soberanía de nuestro Dios nos llenen de asombro y también de confianza. Que Dios les continúe bendiciendo abundantemente.